Un segundito. Buenas tardes, iniciamos la grabación de la clase correspondiente al viernes 22 de octubre de 2021. Continuamos con la explicación de la clasificación de las normas internacionales. Ya hemos visto la clasificación por lo que hace en razón a la sanción. Ya hemos revisado a las normas perfectas, a las normas más que perfectas, a las normas menos que perfectas y a las normas imperfectas. Estas son las normas o tipos que hemos visto en la sesión anterior e iniciamos el análisis de la clasificación de las normas del derecho internacional público en razón de las fuentes y señalamos en la sesión anterior que estas las podemos encontrar consignadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se señala de manera expresa cuáles son estas fuentes o de dónde nacen, de dónde se crean estas fuentes del derecho internacional público, y así hemos encontrado que se pueden clasificar en fuentes principales y en fuentes complementarias, auxiliares o indirectas. En el caso de las fuentes principales, ya hemos señalado que emanan directamente normas de derecho internacional y expresas de esta área del derecho. Vamos a observar como ejemplos de fuentes principales o directas a los tratados internacionales y a la costumbre internacional, mientras que como fuentes complementarias podemos observar en este caso la jurisprudencia internacional, la doctrina y las declaraciones unilaterales de los estados como algunos ejemplos de fuentes complementarias o auxiliares. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior que en relación a las fuentes complementarias o auxiliares, lo que hacen estas es tratar de aclarar, interpretar o abundar en relación a las normas principales. En el caso de la jurisprudencia, todos sabemos que se tratan de criterios interpretativos y que para que esos puedan surgir es necesario que existan previamente a través de algún tratado o de alguna costumbre generada por la interacción de los estados que intervienen para su gestación o creación. Y bueno, en el caso de las declaraciones unilaterales, recordemos que los jefes de Estado, por ejemplo, una vez que concluye la celebración de algún tratado y que hacen esta especie de protocolos para emitir sus discursos, ahí pueden formular o pueden formarse algunos compromisos, algunos deberes que, que los mismos jefes de Estado, los representantes de Estado, pues empiezan a generar ciertas relaciones, ciertos deberes a partir del discurso, de los discursos que pronuncian. Bueno, esto fue en cuanto a las fuentes que podemos observar esta clasificación del derecho internacional público. Vimos también en la sesión anterior que en orden al ámbito material de validez también puede clasificarse la norma y ya vimos que podemos tener normas de carácter civil o mejor dicho, de acuerdo a la materia que se esté regulando por esta norma internacional, puede ser de carácter penal, fiscal, comercial, económica, financiera, de derechos fundamentales, inclusive de derecho ambiental. Y bueno, también hemos señalado que en términos generales, pues de acuerdo a la rama del derecho con la que tenga cierta cercanía o bien que corresponda a alguna de estas áreas, es que lo podríamos calificar como parte de alguna de estas. Es importante señalar que en el caso del derecho internacional de los derechos humanos, pues en un tiempo reciente ha tomado especial auge, sobre todo porque busca limitar la actuación de los estados y ya no observarlo como este ente omnipotente, es decir, que pueda hacer lo que se le venga en gana sin que exista alguna limitación en cuanto al ejercicio del poder público. Esto se empieza a modificar y por esas razones que observamos la creación de estos tribunales de carácter supranacional, como lo podría ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, en el caso del continente americano podemos observar claramente el papel que juega la Corte Interamericana en relación a la protección de los derechos fundamentales. Si bien es cierto, pueden existir críticas serias en cuanto al funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que se trata de limitar el ejercicio abusivo o autoritario de quien ejerce el poder público al interior de los estados. Y bueno, en materia ambiental, pues hemos estado comenzando a observar que ya existe una necesidad de empezar a regular sobre todo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, dadas las consecuencias que tiene para el planeta, y aun y cuando se genere en un punto específico del globo terráqueo la contaminación, esto no significa que no afecte a otras latitudes. Y esto
cobra especial relevancia porque veamos todos los gases de efecto invernadero que se producen por las grandes potencias que quizá los mayores productores en este momento podemos observar a China, a Estados Unidos y algunas otras potencias europeas. México también participa con una emisión de gases de efecto invernadero, pero no son tan significativas como la que sí tiene China y como la que sí tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Al margen de eso, a pesar de que en esos países se generen los contaminantes, pues finalmente todos vivimos en un solo planeta y en consecuencia hay afectaciones para todos. Entonces, es una rama del derecho internacional público que poco a poco ha empezado a tener cierta relevancia, dado el valor jurídicamente tutelado o lo que se busca proteger. Y bueno, esta rama del derecho poco a poco se tendrá que ir desarrollando. Tenemos algunos protocolos como el de Kioto y algunos otros que tratan de regular las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, pues hemos observado la reticencia o el rechazo de algunos países para cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Hay quienes han señalado, como en el caso concreto de los Estados Unidos de Norteamérica, y sobre todo en la anterior administración, que el cambio climático no existe y que solamente es consecuencia de las modificaciones que de manera cotidiana tiene el planeta. Pero basta con ver algunos ejemplos acontecidos en China o en algunos otros países latinoamericanos, incluso en el nuestro, para observar las claras consecuencias del cambio climático y los problemas que puede generar al interior de los estados. En la sesión anterior también abordamos el ámbito espacial de validez y encontramos que este hace referencia al espacio geográfico en el que resulta aplicable alguna norma de derecho internacional, y así encontramos que de acuerdo al ámbito espacial de validez se pueden clasificar en regional, internacional y universal. En el caso de la norma regional vamos a observar que tiene aplicación en cierto espacio geográfico y vamos a observar que quienes se encuentran en esta región comparten fronteras, es decir, comparten límites territoriales, y de esta manera podríamos calificar esta norma internacional de carácter regional. Y como ejemplos podemos observar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la Comunidad Andina de Naciones e inclusive los tratados que dan origen al Mercado Común del Sur. También podríamos señalar que se tratan de normas de carácter regional porque solamente prevalecen y se aplican en cierta parte del continente, y bueno, los estados que forman parte del Mercosur, todos estos comparten fronteras, como es en el caso de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que forman parte de este sistema de integración económica. Algunos otros ejemplos de normas internacionales de carácter regional lo podemos observar con los tratados constitutivos de la Unión Europea, donde podemos observar esta participación de los estados que comparten fronteras y crean derechos y obligaciones para quienes participan en este modelo de integración económica. Por otra parte, encontramos a las normas de carácter internacional en sentido estricto, y aquí podríamos observar el consentimiento de dos o más estados que no comparten fronteras, y aquí podemos observar el tratado o los tratados que tiene celebrados en materia específica de intercambio comercial. Nuestro país con Israel, como ustedes podrán observar, México e Israel no comparten fronteras, no hay vecindad geográfica, y por tanto este acuerdo no podría ser considerado como de carácter regional, sino de carácter internacional, al no compartir el espacio geográfico ni tener fronteras que limiten sus respectivos territorios. En el caso de las normas universales vamos a observar que esas tienen aplicación en todo el mundo y bueno, en todo el planeta, y vamos a observar que el ejemplo típico que tenemos de las normas de carácter universal lo podrían llegar a constituir las normas imperativas de derecho internacional o normas de jus cogens. Y bueno, en la sesión anterior también revisamos que se pueden clasificar en razón del ámbito de validez, y en razón al ámbito de validez, la vigencia de las normas internacionales pueden clasificarse con vigencia determinada y con vigencia indeterminada. Cuando estamos hablando de una vigencia determinada, estamos hablando que dentro de los propios tratados, de los acuerdos de voluntades celebrados por los estados, puede expresarse, puede señalarse la temporalidad
que tienen estos acuerdos de voluntades entre los estados y pueden establecerse ciertos periodos de tiempo, y sobre todo me refiero a los tratados en materia de integración económica, donde podemos observar que se establece de una manera muy clara cuáles son los periodos en los que habrán de hacerse ciertas concesiones o simplemente tendrán que cumplir ciertos compromisos los estados que participan en estos esquemas de integración económica. Entonces, así podemos observar que pueden establecerse periodos de vigencia de estos tratados de 5, 10, 15 o 20 años y servirá para solucionar alguna problemática específica. En ese sentido, podrán ver que dentro del propio tratado y en algún artículo en particular se tendrá que señalar cuál es el periodo de vigencia de este instrumento internacional. Por tanto, este tipo de tratados que tienen señalada de forma muy puntual su periodo de vigencia los podemos clasificar de vigencia determinada. Tenemos otra serie de normas que pueden ser indeterminadas y que es el grueso de las normas que surgen a nivel internacional, donde no se encuentra definida o establecida la temporalidad de vigencia de este acuerdo de voluntades. Y así podemos encontrar como ejemplos de vigencia indeterminada, como lo puede ser la costumbre internacional, y los tratados internacionales en general no contemplan un periodo de vigencia, como en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes ahí podrán notar que no se señala un periodo específico de vigencia de este acuerdo de voluntades de los Estados americanos, y no dice que solamente tendrá vigencia durante 5, 10, 15 o 20 años. Por tanto, su vigencia la podemos considerar como de carácter indeterminado. Y así podrán observar en el número de tratados en donde no se señala, digamos, un periodo específico para la vigencia y cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados parte. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que en algunos casos, como en los tratados de libre comercio, se establece un calendario de desgravación. Entonces, ahí se señalan algunas fechas y pueden decir, para el 2025 se tendrá que eliminar todos los aranceles que se cobran a la importación de X producto. Y poco a poco se van estableciendo cuáles son los aranceles y la reducción que tendrán que cumplir los estados que forman parte de estos esquemas de integración económica hasta llegar a una tasa cero, y que seguramente se encuentra prevista dentro del propio tratado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora veamos el ámbito personal de validez de las normas internacionales. Ahora estamos hablando de los sujetos a los que se encuentra dirigida la norma, y bueno, vamos a encontrar que tenemos normas que son generalizadas y particularizadas. Estamos hablando de la existencia de normas generalizadas cuando están dirigidas a la humanidad y a la comunidad internacional en su conjunto, y en ese sentido podríamos estar hablando de las normas imperativas de derecho internacional, porque éstas se encuentran dirigidas a todos los sujetos del derecho internacional público y no a un sujeto del derecho internacional público en lo particular. Vamos a observar que tenemos también normas que pueden clasificarse como particularizadas, y en ese supuesto vamos a encontrar que se encuentran dirigidas a determinados sujetos del derecho internacional público. Y esto podríamos señalar que los tratados constitutivos, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas, podríamos señalar que se tratan de acuerdo a esta clasificación, de normas particularizadas porque están dirigidas a sujetos específicos. Recordemos que en el caso de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, su principal objeto es establecer ciertos deberes y derechos en favor de los estados, y vamos a observar que también la Carta de la Organización de las Naciones Unidas es el instrumento jurídico internacional a través del cual se da estructura a la Organización de las Naciones Unidas, se establece cuál es el ámbito de competencia que tiene, por ejemplo, la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, solo por citar algunos ejemplos de la estructura que se le da a esta organización, de tal modo que las normas particularizadas solamente están dirigidas para ciertos sujetos del derecho internacional público,
y estas normas particularizadas pueden formarse a partir de tratados internacionales, de costumbres, o bien pueden tratarse de sentencias o resoluciones de organismos internacionales. Y como ustedes podrán observar, en el caso concreto de las sentencias o de resoluciones que emiten algunos organismos internacionales, vamos a pensar en el órgano de solución de diferencias en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pues ahí ustedes advertirán que esta resolución que se emite por el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio se encuentra dirigida a un estado en particular y bueno, vamos a observar que el mandato o los puntos resolutivos de esta resolución señala de manera expresa el sujeto que habrá de cumplirlas y las condiciones que habrán de satisfacerse. Como ustedes pueden observar, esta es la clasificación del derecho internacional público en orden a los sujetos a los que se encuentran dirigidas estas normas. Bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario, ¿no nada? Bueno, entonces continuemos con la clasificación y ahora vamos en relación a su obligatoriedad. En cuanto a su obligatoriedad, podemos observar que estas pueden clasificarse en taxativas y dispositivas y vamos a ver cuáles son las características en cuanto a su obligatoriedad de las normas de derecho internacional público. Nuevamente, como ejemplos de las normas taxativas, podríamos considerar a las normas imperativas de derecho internacional o normas de jus cogens. ¿Por qué estaríamos considerando a las normas imperativas de derecho internacional como taxativas? Veamos cuáles son las características. Primero, 1. Contienen un mando de obligatoriedad referido a los destinatarios. Estamos hablando de que no está sujeto a la voluntad de los estados o al resto de los sujetos del derecho internacional su cumplimiento. Y ustedes advertirán que en el caso de las normas imperativas de derecho internacional no está sujeto a que si quiero, puedo, tengo ganas de cumplirlas. Simplemente tienen que ser observadas, tienen que ser acatadas por sus destinatarios y no está sujeto a la voluntad de los destinatarios de la norma. Si bien es cierto que los estados participan en la gestación o creación de las normas imperativas de derecho internacional, recordemos que como estas protegen un bien jurídicamente tutelado, como es la dignidad humana o la paz y la seguridad internacional, que esto permite el desarrollo de otro tipo de relaciones, podemos observar que esto es fundamental. Por tanto, no pueden admitir pacto en contrario y los estados tienen que observar estas normas imperativas de derecho internacional aún y cuando no hayan participado en la generación o creación de estas normas imperativas de derecho internacional. Vamos a observar que su cumplimiento se debe realizar para evitar incurrir en responsabilidad internacional. Y observemos lo siguiente: si un Estado incumple con alguna norma imperativa de derecho internacional, seguramente existe un hecho causa generadora de la violación de la norma y tenemos una consecuencia y tenemos un vínculo que une este hecho generador con la consecuencia provocada. Y si esto genera un daño, inmediatamente surge la obligación de la reparación del daño y en ese entendido estamos hablando de que se está generando la responsabilidad del Estado que ha infringido o ha incumplido la disposición de carácter internacional. De tal manera que cuando estamos hablando de estas normas imperativas de derecho internacional, podemos observar que su falta de cumplimiento o de observancia por parte del Estado trae como consecuencia de manera directa la obligación de la reparación del daño que ha sido provocada por su actuación irregular o simplemente por no ajustarse al orden jurídico internacional. Tercer característica de las normas taxativas, encontramos que no existe posibilidad de cumplimiento voluntario a elección de las partes, que es lo que les decía hace un ratito, no es si quieren, si pueden, si tienen ganas, no, tienen que observar esta conducta, porque en caso de contrario, también vamos a observar que se presenta la responsabilidad internacional. Y la cuarta característica, y no menos importante, que tienen las normas taxativas, tiene que ver con que su cumplimiento es imperativo, es decir, que no es potestativo, ¿de acuerdo? Ahora veamos las normas de carácter dispositivo. Vamos a ver que su texto previene la posibilidad de un cumplimiento voluntario
Y para esto vamos a tener que desempolvar un poquito el caso de Florence Cassés, pero no lo vamos a ver para este ejemplo desde el punto de vista del derecho interno, del debido proceso, porque no es, digamos que en este momento el punto que vamos a analizar. La razón por la que tomamos el ejemplo de Florence Cassés para explicar las normas dispositivas es por lo siguiente. Aquí, de acuerdo a las características que tenemos, dice, su texto proviene de la posibilidad de un cumplimiento voluntario, y segundo, puede ser que esté sujeta a la aceptación del destinatario o implicado. Eso significa que existe una condicionante para que pueda aplicarse, para que pueda eventualmente aplicarse esa norma internacional. Veamos el ejemplo de Florence Cassés y revisemos de manera específica el convenio de Estrasburgo. Ustedes ya recordarán todo el alboroto que se armó con Florence Cassés hace algunos años y en la administración de Felipe Calderón y las consecuencias que tuvo desde el punto de vista político para nuestro país. Uno, porque pues, nos dimos cuenta de cómo se dio la detención, todo este montaje que se dio a través de los medios de comunicación, que no se puso esta mujer a disposición de manera inmediata del Ministerio Público a efecto de que se diera cuenta de cuál era la causa por la que se le estaba deteniendo, y hubo una detención de carácter irregular por parte de las autoridades mexicanas. Por ahí recordarán que justamente en el año en el que se le dictó la sentencia a Florence Cassés coincidió con, con que era el año de México en Francia, y el presidente Nicolás Sarkozy lo utilizó desde un punto de vista político para atacar y tratar de presionar al gobierno de México para que dejara en libertad a esta mujer. E inclusive los eventos que se estaban organizando para el año de México en Francia, pues el principal, digamos, la principal atracción por parte del gobierno francés fue justamente evidenciar la falta de cuidado que tuvieron las autoridades mexicanas y un abierto desconocimiento de la sentencia emitida por los tribunales nacionales en relación al caso de Florence Cassés. Pero hábilmente hábilmente el gobierno de Francia invocó el convenio de Estrasburgo, tratando de buscar, digamos que desde el punto de vista político, que se transfiriera o que se mandara a Florence Cassés a Francia para que ahí cumplimentara su sentencia. Pero veamos cuál es el contenido de este artículo tercero del Convenio de Estrasburgo y del por qué resulta interesante y por qué se le clasifica como una norma de carácter dispositivo. Y aquí veamos la condición, cómo se introduce y del por qué no podía ser enviada para el cumplimiento de su sentencia a territorio francés, a Florence Cassés. Artículo tercero, condiciones de la transferencia. Párrafo primero, una persona sentenciada puede ser transferida bajo esta convención solo bajo las siguientes condiciones. Inciso F. Si los estados sentenciantes, le hace México, y administrante Francia, están de acuerdo con la transferencia. Si ustedes se dan cuenta, la condición es: si se puede dar la transferencia a una persona detenida por la comisión de delitos en México para que cumpla su sentencia en territorio francés, solo si el Estado mexicano accede a que se cumpla dentro del territorio francés la sentencia emitida por los tribunales mexicanos. Y el problema está en que, pues evidentemente México no estaba de acuerdo en que fuera transferida esta mujer a territorio francés y que allá cumpliera con la sentencia que se le había impuesto. El principal argumento de México para no acceder a la transferencia de Florence Cassés a territorio francés es que en cuanto pisara territorio francés iba a ser dejada en libertad por parte del régimen de Nicolás Sarkozy en su momento. Entonces, dadas las condiciones y la forma en la que estaba redactado el convenio de Estrasburgo, pues se tenía abiertamente la posibilidad, primero, del Estado mexicano: mientras yo no acepte, Florence Cassés no sale de territorio nacional y no te la voy a mandar porque en cuanto llegue a París la vas a dejar en libertad, y estamos ante un delito que en México pues es relevante y es grave, porque esto está a la orden del día. Entonces, desde el punto de vista político, no la querían dejar ir, como ustedes habrán visto,
porque pues dejaba mal parado al gobierno de nuestro país e inclusive al sistema de impartición de justicia en su conjunto, y no se iba a admitir de manera inmediata que existían estas irregularidades en el desarrollo del procedimiento de esta mujer. Por tanto, vamos a ver que el gobierno pues, de México mostró, digamos, que esta oposición expresa, y aprovechando la redacción que tiene este artículo, pues como no hubo acuerdo con el gobierno de Francia y México, que era el estado sentenciante, no estaba de acuerdo con la transferencia, pues simplemente no se podía dar. Ya después recordarán ustedes que concluyó el sexenio de Felipe Calderón, llegó Enrique Peña Nieto y se flexibilizaron, digamos, las cosas para esta mujer, y bueno, pudo obtener su libertad mediante la concesión del amparo, y justamente porque lo que alegó México en el caso Avena, de que México, perdón, de que Estados Unidos no había cumplido con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, justamente ese mismo argumento fue el que sirvió de base por parte de la Corte, porque no se cumplió con el debido proceso. Y aquí aplica claramente el dicho popular: luz de la calle, oscuridad de tu casa, porque si andamos ahí pregonando a nivel mundial de que no se respetaron los derechos de estas personas en el momento de sus detenciones y que fueron juzgadas o condenadas para recibir la pena capital, porque no se les había dado justamente el auxilio por parte de los consulados de México en Estados Unidos, y aquí nosotros se detiene esta mujer, se sabe que es extranjera desde el principio, y la verdad es que la actuación del Ministerio Público en nuestro país dejó mucho que desear. Primero, por el momento en el que se da la detención, el montaje que todos sabemos y la dilación que existe por el gobierno de México para, o en este caso el Ministerio Público en su momento, para notificar de manera inmediata al Consulado de Francia en México de que tienen detenida a esta mujer, y si era su deseo recibir la asesoría correspondiente del gobierno de Francia en México. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, no sé si notan en este caso en particular cómo se da esta condicionante y por qué es de carácter dispositivo, porque requiere forzosamente del acuerdo entre las partes para que pueda cumplirse el supuesto normativo. Entonces, ahí ustedes observarán que para el cumplimiento pues es de carácter voluntario de las partes y no hay nada que los obligue, como fue en este caso de Florence Cassé. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos ahora a otra clasificación que seguramente ya la han escuchado. Tenemos esta de derecho duro y de derecho blando, el hard law y el soft law, y vamos a ver en qué consiste esta clasificación, porque esto es en orden a la fuerza de obligatoriedad de esta norma. Y así vamos a encontrar las normas de derecho duro, que son aquellas normas de carácter obligatorio. Nacen obligaciones de estas y ante su falta de cumplimiento trae como consecuencia que se incurre en responsabilidad internacional. ¿De dónde derivan estas normas de carácter duro? Estas normas de carácter duro pueden derivar de los tratados, de la costumbre o bien de los principios generales de derecho. Es de donde pueden surgir estas normas de derecho duro, y vamos a encontrar normas de derecho blando. Estas solamente describen algunos enunciados como principios abstractos, que es su principal función. Cuando revisen, en este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se darán cuenta que tiene una serie de enunciados formulados a manera de principios abstractos, porque van a encontrar lo que es el derecho a la vida, el derecho de tránsito, el derecho a la verdad, el principio de legalidad. En los primeros artículos van a encontrar estos enunciados como principios abstractos, y es así como se encuentran consignados. Ahora, su incumplimiento no genera responsabilidad internacional para los estados, y vamos a observar que puede derivar de algunas resoluciones emitidas por algunos organismos internacionales o por actos unilaterales de los estados. Fíjense bien en lo que vamos a encontrar aquí en estas normas de derecho blando. Existen algunas resoluciones, por ejemplo, emitidas en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que puede ser un pronunciamiento solo a manera de ejemplo
sobre lo que es el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y es una resolución que está ahí por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no existiría alguna consecuencia por parte del Estado que deje de observar el contenido de esa resolución. Sí está ahí, sí está muy bonita y sí está muy bien redactada, pero el simple hecho de que sea violentada o incumplida por parte de ese Estado no le va a generar la responsabilidad internacional. Ahora vamos a ver que puede derivar de algunos actos unilaterales de los estados, y esto de que deriva de actos unilaterales de los estados puede ser que sea de algunas declaraciones emitidas por los representantes de los estados ante estos organismos internacionales. Como les decía hace un rato, a los políticos finalmente les gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y dentro de esos discursos pueden generar estas declaraciones unilaterales. Cuando se concluye quizá la ronda de negociación de algún tratado, ya se firmó y hacen una declaración conjunta, puede ser que existan ciertas manifestaciones por parte de los representantes del Estado, que puede ser su jefe de Estado, el secretario ministro de Relaciones Exteriores o cualquier otro funcionario de menor jerarquía, el que esté participando en la emisión de estas declaraciones, pero no por el simple hecho que los emita signifique que esto le deba de traer como consecuencia la reparación del daño o le puede estar generando responsabilidad internacional al Estado. Aquí solamente quiero hacer una precisión en cuanto a las declaraciones que hacen a veces los representantes de los estados. Desde el punto de vista doctrinal, sí hay un sector importante de catedráticos que consideran que sí debería de generarle responsabilidad internacional para el Estado porque nadie lo está obligando a que así lo manifieste. Ejemplo de lo siguiente: ustedes cuando van a una tienda comercial, vamos en este caso a Walmart o a Bodega Aurrera, y nadie le obliga a estas tiendas a poner promociones para que la gente adquiera sus productos. Anuncian el 10 o el 20% de descuento en la compra de una pantalla, que estamos muy cerca, por cierto, del Buen Fin, y que a veces por errores le ponen, en lugar de ser 10.999, le ponen 1.99, una cosa así. Entonces, ahí está la oferta para el público. En principio, la tienda está obligada a respetar el precio con el que está ofreciendo ese producto, o si está haciendo un descuento, tendría que obligarse a cumplirlo. Lo que les trato de explicar con esto es que si los jefes de Estado, los representantes de los estados realizan este tipo de manifestaciones, nadie los está obligando a hacerlas, ni están diciéndole tienes que actuar de esta manera, porque lo hacen de manera libre y espontánea. En consecuencia, deberían de cumplir con los compromisos asumidos en esos términos. Lo dejo nada más por ahí, porque más adelante vamos a retomar esta idea y es posible que lo podamos tomar como tema de discusión. Bien, vamos a encontrar que Julio Barberis encuentra tres acepciones en relación al derecho blando y sostiene que se trata de normas que se encuentran en un proceso de formación y que no tienen validez jurídica. Para este autor se trata de ciertas normas de contenido difuso porque resulta difícil determinar si las disposiciones han sido cumplidas o no, y por último señala que se trata de algunas resoluciones emitidas por organismos internacionales que pueden tratarse de acuerdos políticos, de ciertos códigos de conducta o de declaraciones conjuntas que pueden realizar los presidentes justamente en estos eventos protocolarios que tienen lugar normalmente cuando se concluye algún tratado. Entonces, esto que hemos visto hasta este momento es la clasificación en general que se hace de las normas del derecho internacional público. ¿Existe alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Si no existe duda, con esto terminamos ya la unidad número 2 del curso, que tiene que ver con la clasificación de las normas. Denme un segundito, por favor. Les voy a mandar de una vez, porque luego se me olvida, el archivo con el mapa. Y
En el mapa, hasta donde yo recuerdo, están abiertos todos los campos de este cuadro. Déjenme ver y si no, ahorita se los mando. Denme un segundito. Ah, no, no están abiertos. Denme un segundo, por favor. ¿Alguien ya le dio lectura al artículo 38? ¿No? Bueno, profe, del semestre pasado, recuerdo que la maestra... Ah, ¿sí se me escucha? ¿Sí? Sí, sí, sí te escuchamos, Armando, adelante. Dando el teclado, profe, me había preocupado por usted. Ah, Pero, perdón. pero es que, sí, me sacó de onda. Resulta ser que ese artículo la maestra lo citaba mucho por el hecho de que nos hizo hacer un resumen de su libro. Y recuerdo que ahí no se pone bien énfasis en cuáles son en si los principios generales del derecho, la doctrina son fuentes formales del derecho. Sin embargo, establece que los tratados, los acuerdos, los principios generales del derecho y la doctrina y la costumbre internacional. Entonces, ahorita leo el artículo. Pero de eso me acuerdo nada. Y fíjate qué bueno que empiezas con ese tema porque existe un problema en cuanto a la clasificación de las fuentes del derecho internacional público, que es el primer tema que me gustaría abordar porque desde el punto de vista de la teoría del derecho, pues tenemos las fuentes formales, las fuentes materiales, que son las que normalmente consideramos para la formación del derecho. El problema es que esta clasificación tripartita que tenemos para la clasificación de las normas no resulta del todo aplicable en el ámbito del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque las fuentes del derecho internacional público es muy complicado establecer las fronteras que existen, por ejemplo, entre la costumbre, los principios generales de derecho y los tratados que son considerados normalmente como fuentes de creación o del lugar de donde emanan las fuentes del derecho internacional público. Y esto es una constante y la razón del por qué no podemos aplicar de manera abierta la clasificación de las normas en general es porque en el derecho internacional público tiene ciertas peculiaridades y no se forman al igual que lo que acontece en el orden jurídico interno, porque en el orden jurídico interno podemos identificar claramente las fuentes formales del derecho y esas se pueden clasificar en directas e indirectas. Esto nos queda claro y podemos identificar cuáles son, por ejemplo, las fuentes reales y cuáles son las fuentes, por ejemplo, históricas que existen del derecho. En la teoría del derecho nos queda claro que lo podemos identificar de manera muy puntual, pero en el caso del derecho internacional público resulta sumamente complejo el aplicar, digamos, que esta clasificación tradicional que se hace de las normas, porque no tiene correspondencia con lo que acontece en esta materia en particular. Entonces tenemos que apartarnos un poquito, digamos que esta clasificación tradicional, dadas las particularidades y las peculiaridades que tiene esta materia en lo particular. Denme un segundito, ya les tengo aquí el archivo. Mm, pero no sé por qué lo manda. Ah, ya, ¿por qué? Bueno, les voy a mandar el archivo, se los estoy mandando en PDF y me parece que va abierto completito. Entonces, nada más para que lo revisen. Y se los mando en PDF porque muchos no tienen la aplicación y no la han descargado, entonces ya lo pueden checar. Y vamos a nuestra tercera unidad que tiene que ver con las fuentes del derecho internacional público. Como les comentaba hace un rato, pues tenemos una clasificación y primero quizá debamos recordar
ahí una... ¿Cómo es que surge este concepto? Se usa normalmente como una especie de metáfora para tratar de explicar cómo surge, dónde se crea el derecho internacional público, pero existen algunos autores, como en el caso del maestro Álvarez Ledesma, que quizá fue profesor de algunos de ustedes, en donde señala que a veces confundimos de dónde el origen con la consecuencia. Es decir, si pudiéramos proyectar en este momento una fuente, lo que nos indica el maestro Álvarez Ledesma es que a veces confundimos qué es lo que le da origen o dónde surge, o dónde emana, con el producto, porque dice que lo que estamos confundiendo es, por ejemplo, el agua cuando ya sale y está ahí brotando, dice que estamos confundiendo el origen con la consecuencia ¿de acuerdo? Solamente hacemos esta anotación porque desde el punto de vista doctrinal, al maestro, al menos el maestro Álvarez Ledesma, señala esta particularidad del origen de las fuentes. Y vamos a observar que a manera de metáfora, buena parte de los autores coincide en que se trata del lugar de donde emana, donde brota el agua, y eso es lo que podríamos considerar como fuente. Si tuviéramos un ejemplo ahorita en pantalla, sabemos que existen fuentes naturales y existen fuentes artificiales. Los geysers, por ejemplo, es el ejemplo clásico de una fuente natural porque sabemos cómo brota hacia arriba y por la misma presión sale todo el agua. Tenemos también algunas fuentes artificiales de donde emana el chorrito de agua y muy bonitas y muy ordenadas. Entonces, esta es la metáfora en general que se sigue para la explicación de las fuentes del derecho internacional público. Vamos a observar que en general para el derecho pueden establecerse algunas fuentes, que es lo que les platicaba hace un momento, y vamos a observar que en el caso de las fuentes, o mejor dicho, la clasificación tradicional que se hace de las fuentes del derecho, las podemos clasificar en fuentes formales, materiales, y podríamos incorporar en este caso a las fuentes históricas como parte de las que le dan sustento u origen en términos generales al derecho. El problema que podemos observar para la clasificación de estas normas, ya sabemos que las fuentes formales se refieren a la legislación y algunas otras, la doctrina, la jurisprudencia y demás. Esta es la clasificación tradicional que hemos visto y que las podemos dividir en fuentes formales directas, fuentes formales indirectas, y esta es la clasificación tradicional que tenemos. El problema que observamos de manera inmediata en la clasificación de las normas del derecho internacional público es que no se identifica con claridad, con precisión, cuáles son estos procesos o procedimientos de creación de las normas del derecho internacional público. En el caso del orden jurídico interno, nos queda claro que la propia legislación interna de los estados establece cuáles son estas reglas a seguir para la formación de estas normas. Si estamos hablando en este caso de una ley, podemos observar de una manera muy puntual que la Constitución política establece cuál es el procedimiento que debe seguirse para la formación de una ley, que se requiere de una iniciativa, quién tiene la facultad para presentar esta iniciativa de ley, si son los diputados, los senadores, el presidente de la República, si existe la iniciativa popular, por ejemplo. Esto lo podríamos señalar que en el caso de nuestro país se encuentra claramente señalado por la propia Constitución y nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir para la formación de las leyes, y nos queda claro que si algo debe de pertenecer al orden jurídico, tiene que recorrer todo ese caminito. Si falta alguno de estos elementos, por ejemplo, que se le vaya a la Cámara de Diputados a aprobar una ley y la publican en el Diario Oficial de la Federación, significa que quizá esta norma no ha cumplido totalmente con el procedimiento establecido por la Constitución, y quizá la consecuencia por no haberse cumplido con ese requisito sea que se expulse del sistema jurídico al no haber cumplido con todos los requisitos que se necesitan para que se incorpore al orden jurídico. En el caso del derecho internacional público, el procedimiento de formación de las normas es complejo y puede ser hasta mixto. En algunos casos puede surgir a partir de la costumbre entre los estados. Con el paso del tiempo puede formarse un tratado. Y en algunos casos puede ser que exista primero el tratado y a partir de este tratado se empiecen a generar ciertas costumbres entre los estados. Y si esto llega a acontecer, pues sería muy complicado el poder aplicar esta clasificación de manera estricta para el caso del derecho internacional público,
¿Por qué? Porque los procesos de formación de la norma internacional interfieren distintos factores, ¿sí? Porque en el caso de la costumbre, no vamos a encontrar algún tratado que diga específicamente cuál es el procedimiento a seguir para que se tenga como existente una norma y que deba de ser cumplida y acatada por parte de los estados. Eso es imposible. Y realmente existen inclusive costumbres de carácter regional que solamente son generadas por 2 o 3 estados y que estos son quienes las cumplen, quienes las observan, ¿de acuerdo? Y esto es sumamente complejo porque en el caso del derecho internacional público, en el orden jurídico interno sabemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son las encargadas de establecer las leyes y de que se establezcan todos los requisitos, bla, bla, bla. Pero en el orden jurídico internacional no solamente participan en la creación de las normas internacionales los jefes de Estado, pueden participar los negociadores, el personal diplomático, pueden participar los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores y digamos que no existe un procedimiento claramente identificado para la creación de estas normas. Ahora, en cuanto a las fuentes materiales que encontramos en general en el derecho, pues estamos hablando de que para que pueda formarse la norma, pues tiene que recurrir a la revisión del hecho social, de la realidad, de lo que acontece dentro de la propia sociedad. Estamos sujetos a la realidad de carácter económico e inclusive a la situación de carácter político que puede incidir de manera importante en la formación de una norma. Vamos a observar un claro ejemplo de esto. Pensemos en el tema del feminicidio. El tema del feminicidio surge a partir de una realidad muy concreta de nuestro país, en donde surge la necesidad de proteger la integridad de la mujer, física, emocional, la vida, bla, bla, bla. Todo lo que ya sabemos, pero existe una realidad, existe un hecho social que nos está generando problemas y que empuja a la modificación del orden jurídico nacional. Y empuja esta situación porque se está observando que a las mujeres, a diferencia de los hombres, se les está asesinando no porque tengan problemas con otros individuos. Es decir, cuando estamos hablando de cuando son asesinados los hombres, intervienen otros factores que no son necesariamente de un vínculo familiar o de parentesco para que esto suceda. En cambio, cuando hablamos del feminicidio, estamos hablando de un vínculo normalmente de carácter emocional y que derivado de esto genera violencia específica para el caso de las mujeres. Tenemos un problema serio en el país y ahí está el hecho social. Tenemos una sociedad que reclama la regulación y el cambio de las instituciones para modificar y castigar de una manera más severa cuando se presentan este tipo de conductas dentro de la sociedad mexicana. Esto es lo que obliga al cambio desde el punto de vista legal e inclusive podríamos estar señalando el tema del aborto, que existe un hecho social, existe una problemática, mujeres que se practican estos abortos en lugares que no son adecuados para esto y que como consecuencia de esto pierden la vida, a diferencia de que sean en lugares especializados para realizar esta situación y que se mantenga el control, digamos, de todo lo que suceda y que esto pues evite que las mujeres mueran a consecuencia de un aborto mal practicado. Quizá en la sociedad de los años 70, 80 y todavía de los años 90 era muy complicado que esto se discutiera, pero la misma realidad del grupo social empuja una modificación de las normas, dado el fenómeno que se está presentando al interior de la sociedad mexicana y que obliga a la modificación de esto. Evidentemente la situación política influye de manera importante para la formación de estas nuevas normas. Si teníamos una composición de las cámaras, por ejemplo, sumamente conservadora, no sé dónde he escuchado esto, si tuviéramos una composición, digamos, de ese tipo, pues resulta muy complicado el debate y prevalecían los intereses de cierto grupo o de cierto sector de la población, frente a, digamos, y lo pongo entrecomillado también, frente a grupos, digamos, de carácter progresista que buscaban la modificación en el orden jurídico. Y ahora, pues esto evidentemente se ha transformado, ha cambiado, y esto fue lo que impulsó el cambio de la legislación en esa materia. Entonces,
Esto lo podemos observar desde el punto de vista del derecho doméstico. ¿Y por qué resulta complicado la aplicación de esta clasificación, digamos que tradicional de las fuentes? Resulta complicado porque en el caso del derecho internacional público no existe un órgano único para la creación del derecho. Como les decía hace un rato, surge a partir de la interacción de los estados, surge a partir del acuerdo de voluntades de los estados y bueno, podemos observar que no existe este órgano especializado para la creación, expedición, revisión y modificación de las normas. En el caso de nuestro país resulta evidente que tenemos al menos un procedimiento muy puntual para la creación de las leyes, el órgano encargado de expedirlos y vamos a observar que también existe el órgano, bueno, el mismo poder legislativo es el que se podría encargar de la revisión de estas normas. Entonces, quiero llamarles la atención en este sentido porque en el ámbito del derecho internacional puede ser que se identifique quiénes pueden crear este derecho, quiénes pueden expedir estas normas, pero también resulta complicado que exista este procedimiento permanente para la revisión y modificación de estas normas. Volvemos al ejemplo de que forzosamente los estados tienen que manifestar su voluntad para vincularse y eventualmente modificar estos compromisos. No existe digamos, un legislativo de carácter permanente que se ocupe de revisar aquellas normas que ya no se encuentran conformes con la realidad y bueno, resulta complicada su modificación. No existen estos órganos de carácter permanente para la creación, expedición, revisión y modificación de las normas. Vamos a observar que en el caso del derecho internacional público tampoco existe un sistema jerárquico de tribunales como sí sucede en el orden jurídico interno. En el orden jurídico interno sabemos que existen tribunales, digamos, especializados. Encontramos tribunales de primera, segunda instancia, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y la corte, y sabemos que tienen cierto orden. No podemos presentar de manera directa un amparo si en contra de una sentencia si esta no existe. Tenemos que seguir los pasitos, primero agotar la primera instancia, la segunda, después vendrá, si es necesario, la intervención de un tribunal colegiado de circuito, entre otras cosas. Entonces, en el caso del orden jurídico interno nos queda claro que existe una jerarquización de los tribunales y la manera en la que estos funcionan y bueno, pues todos sabemos que en el orden jurídico interno ya sabemos que quien tiene la última palabra de la interpretación de las normas a nivel interno, pues lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿de acuerdo? En el caso del derecho internacional público no existe esta jerarquía de los tribunales y vamos a ver que tampoco existe la posibilidad de que se interprete de manera uniforme una norma de carácter internacional, sino que pueden existir en el número de criterios en ese aspecto. Vamos a ver que existe traslape de las fuentes del derecho internacional público, porque en el caso del derecho internacional público los tratados, que es lo que les decía hace un ratito, los tratados pueden reflejar el contenido de la costumbre internacional y les pongo como ejemplo lo siguiente. La Convención de Montego Bay de 1982, o también conocida como Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es el fruto, es la consecuencia del estudio que hace la Organización de las Naciones Unidas en torno al derecho del mar y trata de identificar aquellas costumbres que son comunes para los estados para llevarlo y plasmarlo justamente en esta Convención de Viena sobre derecho, perdón, esta Convención de Naciones Unidas sobre derecho del mar. Estudia, recoge, revisa y a partir de las prácticas reiteradas por parte de los estados construye, digamos que este tratado de carácter internacional. Entonces, vamos a observar que la costumbre puede alimentar a estos tratados e inclusive me atrevería a decir que los tratados que existen en materia de asilo político a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, en buena medida surgieron estos tratados a partir de la práctica generada por parte de los estados y que a partir de esta situación y a partir de lo que estaban haciendo los países latinoamericanos en la época, se construyen
estos acuerdos, pero es porque primero existió, digamos, esta práctica reiterada por parte de los estados con sentido de obligatoriedad y simplemente lo trasladan y lo plasman en algún tratado. También puede ser que la costumbre se genere a partir de los tratados, porque puede ser que los estados se hayan puesto de acuerdo para una cuestión específica, pero a partir de este acuerdo de voluntades pueden generarse nuevas actividades, nuevos acuerdos por parte de los estados y pueden generarse nuevas normas o pueden hacer otras a partir de la interacción de los estados en el contexto de ese tratado. Y por esta razón es que no resultaría del todo aplicable esta clasificación tradicional que se hace de las fuentes del derecho, como ustedes ya lo han visto en sus clases previas. En el caso del derecho internacional privado, me atrevería a decir que sí funciona esta clasificación tradicional de las normas, de las fuentes del derecho internacional, porque se encuentra claramente definida cuáles son estas fuentes formales directas e indirectas, cuáles son las fuentes históricas y cuáles son estas fuentes reales que le dan origen al nacimiento o surgimiento de las normas del derecho internacional privado. En el caso del derecho internacional público, dadas estas peculiaridades que observamos, resulta sumamente complicado, porque en el caso del derecho internacional privado, lo que se termina haciendo es identificar cuáles son las reglas que existen por el propio orden jurídico nacional para resolver el conflicto de normas, porque a veces el mismo orden jurídico interno de los estados establece si le tendrán que dar prioridad al orden jurídico nacional o si será al orden jurídico extranjero para resolver esa situación. ¿De acuerdo? Y en el caso del derecho internacional público, pues es un poquito diferente por la manera en la que las normas se crean o surgen y principalmente por la interacción de los estados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora vamos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a observar que de acuerdo a lo que establece el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece cuáles son las fuentes o a los lugares a los que tendría que acudir la Corte Internacional de Justicia para resolver alguna controversia que se suscite y que sea su competencia para resolver. Veamos lo siguiente. La Corte la Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas deberá aplicar. Inciso A. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Y párrafo segundo, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono si las partes así lo convinieren. Vamos a ver qué establece este artículo 38. Nos está diciendo que en todas las controversias que se sometan a la consideración de la Corte Internacional de Justicia tendrá que revisar lo siguiente. Desde el punto de vista estrictamente académico y doctrinal, se ha señalado que el catálogo señalado en el artículo 38 no es limitativo y tampoco significa que la Corte Internacional de Justicia tenga que seguir estrictamente este orden que estamos observando en pantalla. Es decir, que primero tenga que revisar un tratado, después la costumbre o los principios generales o las decisiones judiciales. Puede hacerlo
de distinta manera, porque quizá lo que se está discutiendo y que se está sometiendo a la consideración de la Corte Internacional de Justicia no esté contenido en algún tratado, sino que surja a partir de la costumbre. Y no por el simple hecho de que aquí se encuentren señaladas, necesariamente tenga que seguir ese orden la Corte Internacional de Justicia, porque hay quienes señalan que por encima de los tratados se encuentra la costumbre. Entonces, aquí podríamos nosotros observar que no necesariamente tiene que existir algún tratado para que se pueda someter alguna diferencia entre los estados a la consideración de la Corte Internacional de Justicia, porque puede ser que lo que está dando pie al pleito que existe entre los estados sea alguna cuestión que emana a partir de la costumbre generada por parte de los estados. ¿Sí? Para la siguiente clase les voy a pedir de favor que lean un casito práctico en relación a la costumbre. Este caso práctico es entre Portugal e India y tiene que ver con el derecho de paso concedido en unas regiones de la India. Y ahí quiero que identifiquen justamente estos elementos, por ejemplo, de la costumbre. Y que vean cómo se empiezan a generar estas costumbres por parte de los estados. Son dos casos los que van a revisar y esa tarea yo creo que va a ser para el miércoles. Para el lunes nada más quiero que lo revisen, lo piensen y mediten de qué se trata esto de la costumbre internacional y cómo se plantea en ese caso particular. Bueno, teóricamente la Corte Internacional de Justicia puede ser que tenga un caso que se somete a su consideración y es probable que la respuesta no esté contenida dentro del tratado. Si no encuentra la respuesta para dar solución a esta controversia que se plantea la Corte Internacional de Justicia, puede entrar a revisar la costumbre para ver si ahí encuentra la respuesta. Si no encuentra la respuesta tampoco en la costumbre, quizá tenga que acudir a los principios generales de derecho internacional para tratar de resolver la controversia que se le está planteando. Si ahí no encuentra la solución en los principios generales, quizá tenga que auxiliarse de las decisiones de carácter judicial o de las doctrinas de publicistas de mayor competencia para tratar de dilucidar o de resolver el problema que se está planteando. Recordemos que los doctrinarios como estudiosos del derecho, desde el punto de vista teórico, pueden establecer ciertas soluciones a ciertas problemáticas, de tal modo que esto le pueda resultar útil a la Corte Internacional de Justicia para resolver el problema que se está planteando por los estados que se encuentran en disputa. Y vamos a encontrar que en el párrafo 2 se establece que las partes eventualmente pueden decidir o pueden pedirle a la Corte que resuelva ese conflicto o ese litigio en ex aequo et bono, que no es otra cosa más que resolver el litigio con base en los principios de equidad. Y esto, digamos que le da como una especie de carta abierta para la Corte Internacional de Justicia para resolver el problema que se presenta entre los estados parte. Porque puede ser que ninguna de las otras fuentes dé una solución concreta al problema que se esté planteando. Y eventualmente las partes en litigio pueden decidir que sea resuelto de esta manera por parte de la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes podrán observar en el cuadro que tenemos en pantalla, la clasificación que vamos a utilizar para identificar y estudiar las fuentes del derecho internacional público son en fuentes directas y en fuentes indirectas. Estas fuentes directas ya lo vimos ahorita en la clasificación general que se hace de las normas del derecho internacional y así vamos a encontrar que como fuentes directas podemos observar a los tratados, a la costumbre, a los principios generales del derecho internacional público y estas se clasifican como directas porque no requieren de otra para existir, es decir, que existen por sí solas, se crean sin que se necesite algún otro paso en particular. En el caso de las fuentes indirectas, estas normalmente se ocupan de la interpretación de las primeras, es decir, las decisiones judiciales, las doctrinas de publicistas de mayor competencia, los actos unilaterales de los estados y las decisiones de los órganos internacionales
Normalmente se ocupan de la interpretación de los tratados, de la costumbre y de los principios generales del derecho. Si ustedes se fijan en el caso de las decisiones judiciales, los tribunales de carácter internacional pues se tendrán que ocupar de estudiar los tratados, de revisar la costumbre internacional y de revisar los principios generales del derecho internacional público para ver si allí encuentran alguna respuesta para resolver ese problema. Y se trata solamente de interpretación. Lo mismo sucede con las doctrinas de los publicistas de mayor competencia a nivel internacional. De lo que se ocupan normalmente los doctrinarios es de revisar un problema en específico y las posibles soluciones que podría tener ese problema, pero no lo hace, no parte de la nada, sino que parte de los tratados, de la costumbre y de estos principios generales que pudiera considerar que resultan aplicables para resolver esa problemática en específico. Ahora, vamos a revisar en lo particular en qué consisten estas fuentes. En el caso de las fuentes directas, encontramos a los tratados, a la costumbre y a los principios generales del derecho internacional público. En el caso de los tratados, no vamos a ahondar en este momento mucho en la definición porque tenemos toda una unidad que nos obliga a estudiar cuáles son las etapas de la celebración de los tratados y en este momento solamente vamos a establecer las diferencias o las características específicas que tienen los tratados. Vamos a observar que se trata de compromisos adquiridos por los estados parte. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si se requiere forzosamente de que conste por escrito estos tratados. ¿Se acuerdan de lo que vimos en los antecedentes del derecho internacional público, donde vimos que en las civilizaciones antiguas, estamos hablando algunas de más allá del año 2000 a.C., ya había la necesidad inclusive de plasmar en un documento la voluntad de las partes? Aunque fuera en arcilla, ya había como esta necesidad de que quedara plasmado en algún documento. Fíjense bien que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados sí nos señala que debe de encontrarse por escrito. Sin embargo, no existe ninguna limitante para que existan acuerdos asumidos de manera verbal por parte de los estados, ¿sí? El problema que tiene todo acuerdo que es verbal, todos lo sabemos, que las palabras se las lleva el viento, entonces resulta muy complicado establecer el objeto y fin del tratado. Pensemos que en este momento yo le digo a Armando, solo por tener la cámara encendida todo el semestre tienes 10. Entonces establecemos ese compromiso, pero llega el día del examen final y le digo a Armando, ¿qué crees? Pues aunque hayas tenido prendida la cámara todo el semestre, estás en final. Pero maestro, es que quedamos en esto, ya habíamos acordado que por esta situación y yo cumplí, tuve la cámara prendida todo el semestre. Pero ese acuerdo de voluntades solamente fue entre Armando y yo. Él no tiene forma de acreditar que existió ese contrato. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Si lo dije, ni me acuerdo. Y ahorita haces el examen, si no te repruebo. Entonces existe, al final yo le puedo decir, es que sabes que ese no era el acuerdo, tenías que entregar todas sus tareas y bla, 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 para decir que no cumplió. O simplemente yo voy a decir, ni me acuerdo qué fue lo que acordamos. Y todos sabemos que cuando llegamos a estos acuerdos de manera verbal, pues resulta complicado establecer después cómo debe de cumplirse y qué fue lo que pactamos. Y vamos a ver entonces qué establece ahora sí el artículo 2 de la Convención de Viena. El artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece lo siguiente. Se trata de un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Y aquí hago una acotación. Esta Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, estamos hablando, digamos que de la primera versión de este tratado, porque existe una versión más reciente que ya no solamente habla de estados, ya habla del resto de los sujetos del derecho internacional, porque en este concepto del que estamos hablando parece que solamente se trata de este acuerdo de voluntades que surge entre los estados, pero tenemos un n número
de sujetos del derecho internacional que ya hemos revisado que también pueden generar estos acuerdos de voluntades, porque si no, entonces, ¿qué pasaría con los acuerdos que alcanza el Vaticano con el resto de los estados que forman la comunidad internacional? ¿O qué pasaría con, por ejemplo, con la Cruz Roja si no es un estado? Entonces los acuerdos que alcance no son tratados, no tienen ese carácter y solamente son contratos, ¿o qué son? Entonces, por estas razones que se ha abierto un poquito, digamos que este abanico. El problema es que la Convención de Viena, digamos que ya modificada, no ha entrado en vigor porque no se han reunido el número necesario de ratificaciones para que inicie su vigencia. Por tanto, seguimos atados a lo que diga la Convención de Viena de 1969. Y esta Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que es un acuerdo de voluntades que consta por escrito entre estados. La segunda condición que establece es que se encuentre regido por el derecho internacional. ¿Por qué se exige esta condición? Porque si se encuentra regido por el derecho interno, no es susceptible del acuerdo de voluntades por parte de los estados. ¿De acuerdo? Vamos a observar que puede constar en uno o más instrumentos conexos. A veces los tratados tienen una serie de anexos que ni por enterados, pero ahí están. Por ejemplo, el TEMEC tiene una serie de anexos. Y estos anexos también forman parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué contienen esos anexos? Un listado de productos, de fechas, entre otras cosas, y de compromisos contraídos por los estados parte. Pero no por el hecho que se encuentren en un anexo, no significa que no formen parte, digamos que de la parte principal del tratado. Es un todo. Y lo último que señala aquí es que no importa la denominación. Pueden llamarse pactos, concordatos, convenciones, tratados o cualquier otro nombre que se les ocurra o protocolo que se les ocurra a las partes. Le pueden asignar cualquier nombre, pero si reúne estas características de que sea un acuerdo celebrado por dos o más estados, que esté regido por el derecho internacional y ya sea que conste en uno o más instrumentos, es más que suficiente para identificar que se trata o que es un tratado, ¿de acuerdo? Es como si les dijera, si lo escucho granar, es blanco, tiene dos patas, tiene un pico amarillo, podríamos determinar que se trata de un pato. Y lo mismo pasa con los tratados. Si reúnen estas características, no importa cómo se les llame, es un acuerdo de voluntades que se encuentra regido por el derecho internacional. Bueno, antes de que me emocione con el tema y que me siga hablando por la siguiente hora y media, vamos a, porque ya vi que estamos en la hora, permítanme un segundito para el pasado de lista, un segundo. Bueno, ya pueden huir, ahora estuvieron todos muy callados. ¿Qué pasó? Bueno, los que ya quieran huir, huyan. Veo que Dani levantó la mano. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense mucho. Tengo una duda con lo del examen. Bueno, el cuestionario. ¿Qué pasó, Dani? ¿Va a ser por Google Forms o tenemos que descargar alguna aplicación o cómo se va a dar? No, va a ser en Classroom. ¿Igual nos vamos a conectar a la clase? Sí, nos conectamos a la clase y ya contestan el examen. Si no quieren porque se ponen nerviosos, no, sí se conectan para ver ahora sí las caras. Ahora me va a tocar a mí ver las caras de angustia. En ese caso, ¿puedo usar dos dispositivos? Porque es que mi computadora luego sale lenta y abro otras cosas. Ok. Nada más que la recomendación es que el examen no lo contestes en un dispositivo, en un celular o en una tableta, porque luego te saca de la plataforma y ya no puedes contestar el examen. De acuerdo, profesor. Gracias. ¿Sí? Entonces el examen contéstalo en una compu y prende el teléfono para la videoconferencia. Sí, profesor, gracias. Vale, pues nos vemos, cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta Buena luego. tarde. Buenas Excelente tardes. tarde. Bye. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Disfruten. Bye.
Profesor,